qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Buenos días, 8 de la mañana desde Berlín, donde seguimos mirando la fotografía de lo que está sucediendo a nivel internacional con esa figura clave de Macron, esa entrevista histórica ayer en la tele francesa en la que daba la fotografía clara de que una guerra no es una ficción, no está lejos y hay que prepararse para ello por lo que pueda venir. Eso sí, dijo Macron que no entraría en un conflicto directo con Rusia. No sabemos cómo puede evitar entrar en un conflicto directo con Rusia, incluso si mandara tropas. Mandaríamos tropas, pero vamos a evitar el conflicto directo. Un poco raro. Pero lo más importante es el mensaje de Macron, que está siendo esa avanzadilla de globo sonda hacia la opinión pública europea, marcándole el camino de que una guerra en Europa, prácticamente 80 años después, es posible. Prácticamente un siglo después, la guerra en Europa es una opción que puede venir, que puede acontecer en un entorno en el que Macron ve que es posible. Por lo que Europa, concienciada de la cercanía o de la posibilidad de que exista una cierta posibilidad de una guerra en suelo europeo, donde debería preocuparse Europa. Aquí Alemania mira con escepticismo que ese avance de Putin pueda llegar a un enfrentamiento directo. Pero lo que sí se ve también aquí en Alemania es la fotografía clara de lo que Macron está diciendo alrededor de que a Putin no se le puede dejar ganar en Ucrania. Ese sería el mensaje clave de una entrevista que, como les digo, ha sido histórica en las últimas horas en la televisión francesa para intentar volver a concienciar al ciudadano europeo de que hay que gastar en defensa, de que hay que poner recursos en defensa y de que hay que intentar concienciarse de que es posible que un enfrentamiento con Rusia en Ucrania esté más cerca de lo que la opinión pública europea está pensando. Es un mensaje repetitivo en las últimas semanas de Macron, con respuesta en todo momento por parte también de Putin, de Rusia, en el día en el que hace apenas unos minutos se han abierto los colegios para empezar una votación que todo apunta a que Putin será reelegido. Empieza hoy, acabará el domingo esa votación en la que se sabrá, todo parece indicar, que Putin va a seguir siendo el presidente de los ciudadanos rusos. Ojo a la fotografía que se nos marca, porque el mensaje de Macron fue muchísimo más denso, muchísimo más profundo. Estos 2 minutos que van a escuchar, que van a ver, reflejan perfectamente el clima de tensión total en el que ahora mismo la opinión pública europea está sometida, está dentro de ese mensaje de que una guerra no está nada lejos, sino que no es una ficción, no está lejos, puede llegar. Hay que prepararse. Escuchen a Macron en estos 2 minutos de resumen de la entrevista de ayer que nos marcan claramente por qué ahora mismo Europa está ahora mismo en una tensión elevada. Mais ils ont des limites. Ils ont des limites. Il y a 2 ans, nous disions jamais on n'enverra de chars. On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. Mais on disait jamais on enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation, et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est... Oui, je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Donc si on en... Nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc, Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à 0. Quelle serait la crédibilité
sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela. Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent pas? Et ça, je ne le veux pas. 8:05 de la mañana, esas palabras de Macron están dejando ahora mismo estupefacta una parte de Europa que ve como hay un flashback al pasado, hay un movimiento hacia el pasado en un periodo que ya empieza a ver los analistas europeos que es prebélico, en la sensación de que se tiene que intentar evitar, pero que es muy probable que la mejor manera de evitarlo sea precisamente reforzarse ante la posibilidad de esa llegada de una escalada bélica a suelo europeo, como les decía al principio, prácticamente 80 años después. La mirada en Alemania es de preocupación alta. Ya cuando llegamos aquí hace 2 días, el mensaje de los medios, el mensaje de los políticos a sus ciudadanos era el de la sensación de que hay que vencer sí o sí en Ucrania, lo que para una parte de los analistas también apunta de si esa victoria es precisamente el punto de origen del movimiento final de la llegada del conflicto a Europa. Es dificilísimo, dicen los analistas alemanes, y ojo lo que escucharon ayer de Macron, saber definir si una política de apaciguamiento, como ya falló en la Segunda Guerra Mundial, puede servir en el entorno actual contra Putin, o si una política de enfrentamiento, como no se hizo de una manera clara en la Segunda Guerra Mundial y como sí se está intentando plantear en el entorno de la guerra de Ucrania, puede frenar a Putin. Y la economía gira alrededor de ese sol que es la guerra de Ucrania, de ese conflicto o posible conflicto a nivel europeo, para intentar ver hacia dónde va el dinero. Ahora mismo lo que sí se ve en el mundo de los negocios y en la bolsa es esa sensación de euforia y de sensación también de que una burbuja se está llenando. Entremos en lo económico enseguida. Antes, este mundo en guerra deja otro apunte importante alrededor, sobre todo de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, de cómo se va a comportar o cómo puede afectar la guerra entre Israel y Hamas a este entorno. Miren, en las últimas horas hemos visto cómo Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría del Senado demócrata y político judío de más alto rango en Estados Unidos, pedía en Israel nuevas elecciones porque dice Schumer que ya no se ajusta a las necesidades de Israel y dice que el gobierno de Netanyahu tolera demasiadas muertes civiles en Gaza. A partir de ahí, el embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, ha reprendido a Chuck Schumer alrededor de cómo puede hacer estos comentarios que son contraproducentes, una vez que además se ve una fotografía en la que Netanyahu ha dicho Biden está dañando a Israel más que ayudándolo, pero no ha pedido su reemplazo. Con lo que vamos a ver cómo juega la fotografía de la guerra entre Israel y Hamas en las elecciones de noviembre, clave fundamental para intentar entender también el transcurso de este 2024 hasta la llegada en noviembre de las elecciones para el mercado. Miren, hay 2 puntos antagónicos alrededor de la fotografía.